Buenos días. Vamos a comenzar con este caso clínico. Es una paciente femenina, miren, 33 años, 33 años. Es una paciente relativamente joven. Lo más probable, solo por la edad, yo ya debo sospechar que la paciente tiene datos de hipertensión arterial secundaria, solo por lo que es joven. 33 años en Cochabamba que acude por cefalea. El motivo de consulta en este paciente es el dolor de cabeza, la cefalea. Y además presenta fatiga. La fatiga puede ser por hipocalemia, ¿no? La fatiga o por un síndrome paraneoplásico, etcétera, pero 33 años femenina puede ser por hipocalemia. Debilidad muscular lo mismo por la hipocalemia y le han diagnosticado hace un año hipertensión. Desde ese momento, ya debería, hace un año deberían de buscarle causas secundarias, por lo que es joven. Y miren, está en tratamiento con amlodipino, losartán y labetalol. Tres antihipertensivos, calcio antagonista, ARA y beta bloqueante. No es normal que una paciente tan joven esté con tres antihipertensivos. Tres. ¿Cómo es, doctores? Aquí encaja en hipertensión arterial resistente. La podemos catalogar con esta parte a esta paciente con hipertensión arterial resistente al manejo o no. ¿Y por qué no o por qué sí? No, porque no está Yo creo que indicado. sí No, porque podemos, no tiene un doctor. diurético. No, Eso, porque no tiene un diurético. exacto, doctora. Porque dentro de su manejo no está incluida un diurético. Por lo tanto, no se la considera hipertensión arterial resistente. Muy bien, doctora. Lo revisamos a la paciente, vamos desde neuro, ¿no? La comenzamos a revisar neuro, la parte del cuello, sistema pulmonar, cardiovascular, bla, bla, bla. Glasgow, 15/15, ¿ok? Está orientada en tiempo, espacio, persona, no focaliza y no hay datos de irritación meningia. No hay. ¿Por qué aquí lo hacen hincapié en focalización? Porque una paciente con hipertensión puede desarrollar un stroke, ¿no? Un evento vasculocerebral de tipo isquémico o hemorrágico. Y los eventos vasculocerebrales focalizan. Pueden tener una hemiparesia, hemiplegia, monoparesia, ¿no? Este paciente no focaliza. Por lo tanto, no hay sangrado en el cerebro, no hay un evento isquémico. Pero miren la presión. A pesar de tres antihipertensivos, tiene 160/100 de presión, que no está. Y otro, potencialmente, yo lo vería, potencialmente posible pregunta de examen es ¿cuáles son los objetivos de presión arterial en el manejo? ¿Cuánto debería de ser? 106 de cardíaca, un poco taquicárdica, porque más de 100, a pesar de que está beta bloqueada, frecuencia respiratoria normal. El examen cardíaco en un paciente que tiene hipertensión es mandarle al cardiólogo, ¿no? O nosotros revisar, auscultar, ¿no? Como si hay soplos, si hay arritmias, cómo está el pulso, controlar la presión arterial del lado derecho con el lado izquierdo, si hay diferencia, sospechando una coartación de aorta. Lo revisamos bien al paciente en el sistema cardiovascular, porque el motivo de consulta es cefalea que puede estar generada por la hipertensión. Entonces yo debo de hacer hincapié en el sistema cardiovascular. Si me están consultando por eritema malar, ¿no? Entonces haré hincapié en la parte reumatológica, pero acá cardiovascular. Entonces, el sistema neurológico musculoesqueléticos no fueron impresionantes, nada relevantes, sin signos de hipocratismo o edema. Se solicitan exámenes complementarios. A un paciente con hipertensión le solicitamos una radiografía de tórax, un electrocardiograma y reportan normales, además de un laboratorio como electrolitos además. Y aquí destaca la hipocalemia, la hipocalemia.
Entonces, miren, ahí va este tip. Cualquier paciente con hipertensión arterial más alteración en el potasio, debemos de sospechar que algo le pasa a las glándulas suprarrenales por el sistema renina-angiotensina-aldosterona o algo le pasa al sistema renal. Tip, clave. ¿Ok? Y Clave. aldosteronismo. Entonces, además, la gasometría arterial muestra un trastorno ácido-base. ¿Qué trastorno ácido-base es, doctores? Alcalosis metabólica. Alcalosis Exacto, muy bien. Si el Compensada. P... Ok, una alcalosis metabólica descompensada. Totalmente de acuerdo. Porque el pH está alcalótico. Un pH debería de estar entre 7,38 a 7,42. La paciente tiene 45 alcalosis. El bicarbonato debería de estar como 23, 24, ¿no? Debería estar 24. La paciente tiene 36. Por lo tanto, es una alcalosis metabólica. El CO2 un poco es irrelevante en este caso porque deberíamos ver las compensaciones, pero el pH ya está modificado. Por eso dices alcalosis metabólica no compensada. ¿Ok? La orina tiene 42 equivalentes, no sé de qué, pero tiene aquí tal vez probablemente sodio. Tiene un potasio de 23, cloruro de 51 y la osmolaridad 209. Está un poco baja. Y además a la paciente le solicitan aldosterona y renina, que reportan de aldosterona 97 nanogramos y renina de 0,19 nanogramos por ml hora. Obviamente estos valores probablemente sepan los endocrinólogos, ¿no? Pero un médico internista, un médico general, pues difícilmente puede recordar estos valores. Y esto es importante para ver los datos para comparar. Además, le midieron el cortisol de 11,7 y se calculó la relación de aldosterona-renina que fue de 510. Entonces, probablemente por el trastorno de ácido base y la hipocalemia, nos vayamos a la glándula suprarrenal y renal y nos estén dando indirectamente datos de hiperaldosteronismo. Hasta ahí, para mí es una paciente con hipertensión no controlada, hipocalemia, alcalosis metabólica, que me hacen sospechar un hiperaldosteronismo. Hasta ahí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien dice que es hipoaldosteronismo? No, si fuera hipoaldosteronismo sería hiperpotasemia. Exacto. Y acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, esta paciente estamos diagnosticando que tiene por algún lado hiperaldosteronismo. No sabemos si es primario o secundario, pero tiene hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Alguien dirá, porque la aldosterona, para los que... La aldosterona, ¿cuál es la función? Reabsorción de sodio. Ya, Estimula la eliminación de hidrógeno. eso, muy Absorbe bien. sodio. Tienen que Y la anotarse. Los que función no saben, los que no les cuesta recordar, anótense esto. Esto es fisiología básica. La aldosterona lo que hace en el riñón es eliminar potasio, elimina potasio, por eso el paciente se queda hipocalemia. Además, elimina hidrogenión, por eso el paciente entra en alcalosis metabólica y genera reabsorción de sodio. Debería estar con hipernatremia. ¿Ok? Entonces acá, por alguna razón, hay una hiperfunción de la aldosterona. Todos de acuerdo, ¿no? Fácil, fácil. ¿Ok? La función de la aldosterona es excretar potasio, hidrogenión y reabsorber sodio. De eso no pueden olvidarse. Concepto básico de fisiología básica.
Entonces, las preguntas que ustedes lo han leído en el PDF que les han enviado y vamos a definir cuándo es hipertensión. Clínicamente, cuidado esto en el examen, dicen, defina la hipertensión clínicamente, ¿ya? Sin puntos de corte. Clínicamente es el nivel de presión arterial en la cual el tratamiento que se emprenda disminuye las cifras de morbilidad y mortalidad. No da un punto de corte. Simplemente es cuando esa presión, ese punto de corte, disminuye la morbilidad y mortalidad. Entonces, esta hipertensión, cuando nosotros viene la paciente o el paciente a tu consulta, no es que la primera le dices, usted, señora, señor, tiene presión alta, sino tienes que tomar 2 o más lecturas de presión arterial en 2 o más visitas extrahospitalarias. E incluso las nuevas guías de hipertensión ya se emplean los mapas, presión arterial, monitoreo de la presión arterial. Entonces, para hacer diagnóstico necesitamos 2 o más lecturas en 2 o más visitas extrahospitalarias. Para pediatría, estos puntos de corte deben de estar con un percentil más de 95 adecuados a género, talla y edad. Ahora, miren estas dos clasificaciones. 21 edición, 20 edición. Y lo que dice el Colegio Americano de Cardiología, la AJA, y la Sociedad Internacional de Hipertensión y las otras definiciones. Entonces, miren, en el examen, bueno, la bibliografía hasta ahora, hasta hoy, es 20 edición. 20 edición. Probablemente, a ver, hasta septiembre, octubre, pues depende de los miembros de las entidades que controlan todo esto, deban de realizar la actualización de la bibliografía como todos los años. ¿Ok? Entonces, puede ser que la bibliografía no se actualice. ¿Cuál es mi argumento? ¿Cuándo ha salido el libro de Harrison de la 21 edición? ¿Qué año? Para el año pasado, para ganar tiempo, ya había el libro de la 21 edición. Ya había. Creo que el 2021 salió, doctor, ¿no? Si no me equivoco. Sí, más o menos. Entonces, si ya salió la 21 edición, el año pasado ya deberían de actualizar. Debería de ser 21 edición. Pero pusieron la 20 edición. Ahora, yo no sé, obviamente, pues los miembros de lo que regulan toda esta entidad deberíamos de esperar a que se actualice. Lo correcto sería que se actualice, lo correcto, pero a veces mantienen la edición. Entonces, por eso en esta clase estamos poniendo las 3 diapositivas de lo que la 20 edición, la 21 edición y lo que dicen las guías actuales. Entonces, para la 20 edición tenemos esta clasificación. Lo normal es menos de 120, 80. Todo el mundo lo sabe, incluso el personal que no es de salud. Elevada, entre 120 y 39 la sistólica y la diastólica menos de 80. Y ya se la denomina hipertensión en etapa 1 y en etapa 2 con estos puntos de corte. Etapa 1, 130 a 139 y en la diastólica 80 a 89. Y etapa 2, mayor o igual a 140, la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90. Esta es de las guías del AJA, miren, de la ACC, que es el Colegio Americano de Cardiología, y la AJA, que ha sido publicado en la revista también en la hipertensión en el año 2018. Veamos qué dice la 21 edición. La 21 edición. Mantienen estos puntos de corte, ¿no? Más para hipertensión, etapa 1 y la etapa 2, que la mayor parte nos van preguntando. Mayor a 140, igual a 190. Y sobre todo es ver la referencia bibliográfica. Por ejemplo, en la 21 edición se mantiene, por ejemplo, veamos esta,
Esta es del año 2018. Si ustedes revisan la referencia bibliográfica, esta es igual reportada del 2018. Entonces, en ambos se va repitiendo la clasificación de la presión arterial en adultos. Y estas son extraídas del American College of Cardiology y del American Heart Association, que es unas guías de práctica clínica para estos. Ahora, ¿qué dice la última de la 20 edición? Digo, del año 2020. La Sociedad Interamericana de Hipertensión y el último consenso del año 2014, el octavo consenso, se la denomina hipertensión en adultos mayor o igual a 140, la sistólica, y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Mientras que el Colegio Americano de Cardiología y la AHA está más de 130, 80. Para el examen, nosotros van a comenzar a recordar hipertensión, ya se la considera más de 130, 80. ¿Ok? ¿Cuándo es hipertensión? Más de 130, 80. Eso no se pueden olvidar para el examen. Hipertensión en niños se la clasifican puntos de corte menos de 13 y mayor o igual a 13 años. Menos de 13 años está mayor o igual a percentil de 95 o mayor a 130, 80. Esto para pediatría. En menos de 13 años. Mayor o igual a 13 años, hipertensión arterial sistólica, mayor o igual a 130, y la diastólica mayor o igual a 80. Y la clasificación que todo el mundo la sabe es hipertensión primaria cuando no tenemos una causa identificable. Y secundaria, pues secundaria a algo, ¿verdad? Y la hipertensión resistente, la que estábamos debatiendo. Hipertensión que permanece no controlada, mayor a 130-80, miren, el punto de corte, 130-80, que coincide con esto. Miren, hipertensión en etapa 1, mayor a 130-80, a pesar mayor o igual con 3 antihipertensivos o que requiere mayor a 4 medicamentos. En Harrison incluye que una de estas debe de ser un diurético, ¿ok? Para complementar nuestra bibliografía. Bueno, entonces, Una preguntita, dale, dale. porfa. En la clasificación dice elevada, dice de 120 a 139 en una diapositiva anterior. ¿No debería ser 120, 129? Porque si fuera 139 estaría ya clasificado como etapa 1. Sí, es correcto, doctor. Es correcto. Ya, gracias. Sí, sí, Gracias, sí. doctor. Para que vean, hasta el libro de Harrison se confunde. Nadie es perfecto. Muy buena observación. Es 129 acá. Bueno, la presión arterial normalmente es un poco alta por las horas de la mañana y pues por lo tanto pudiera haber una correlación que en la mañana es más frecuente los infartos agudos de miocardio y la apoplejía. Y tenemos dos otras definiciones, que es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca es cuando un paciente va a tu consultorio o va a un consultorio médico porque la paciente se encuentra nerviosa o está ansiosa o porque tomó cafeína, café y de repente en el consultorio médico la presión arterial se eleva. Entonces, aquí lo que reporta es que del 15 al 20% de los pacientes con hipertensión en etapa 1, según la presión arterial, se ha reportado en los consultorios y tiene una lectura en promedio entre 135 y 85 milímetros de mercurio. Ahora, este dato de porcentaje es una pregunta muy detallada. Yo les sugiero que la hipertensión de bata blanca es más o menos, ¿no? Tiene una prevalencia entre el 15 al 20%. Les sugiero que pongan en su flashcard, ¿ok? Es un dato muy detallado para que no se les escape para el examen. Y la presión enmascarada es cuando digamos, una paciente sabe que va a ir al consultorio
y digamos que toma 5 miligramos de amlodipino normalmente, regularmente. Y cuando va a ir al consultorio para que no lo regañen, toma 10 miligramos de amlodipino. Entonces va al consultorio y su presión arterial es normal. Entonces a eso se denomina la hipertensión enmascarada. Porque en el consultorio médico reportan la presión arterial normal, pero en la vida diaria probablemente tengan presiones arteriales altas. Entonces lo contrario de la hipertensión de bata blanca. Esto de la epidemiología no sé si darle tanta importancia, porque esto es datos de los Estados Unidos, no es un dato de nuestro país. Pero ¿qué se sabe? Que los pacientes más de 60 años, la prevalencia es del 65,4. Es decir, de todos, la mayoría de acá, en algún momento, más de 60 años, cuando nosotros tengamos, más de la mitad van a tener o vamos a tener hipertensión arterial. ¿Y en quiénes es más frecuente? En pacientes de raza negra, en caucásicos. Y en latinoamericanos se ha reportado casi la cuarta parte de latinoamericanos somos hipertensos. Y si nosotros hacemos un estudio epidemiológico, creo que se han realizado en Tarija, Sucre, Cocha, Santa Cruz y La Paz, en las zonas periurbanas, digamos en las villas, en los lugares que rodean la ciudad, en las villas, hay pacientes que no tienen buena educación en cuanto a su salud, ¿no? Y son un poco con sobrepeso, obesos, y la hipertensión se reporta más en ese tipo de pacientes. ¿Por qué digo esto? Porque se ha realizado un estudio, por ejemplo, acá en La Paz, que en la ciudad del Alto había más hipertensos que en la misma Hollada, que en la ciudad como tal. Creo que estaba rondando el 38%. Imagínense, de cada 100 pacientes, 38 tenían hipertensión arterial en la ciudad del Alto y en la ciudad como 25%. Ahora, ese tipo de estudios obviamente son, ¿no? Son estudios transversales, estudios de prevalencia para ver, pero estos datos no lo veo tan relevante para, para el examen de la residencia, porque son datos de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, uno se pregunta y dice, ¿qué tiene que ver la genética? Y aquí es un dato importante, porque si tu papá o tu mamá tenían hipertensión, lo más probable es que también tú lo tengas o es un factor de riesgo. Y uno se pregunta, ¿qué tanto? Del 30 al 40%. Este dato, igual, vuélvanlo flashcard. La parte genética influye en la hipertensión entre el 30 al 40%. ¿Ok? Y uno se pregunta, ¿qué tipo de genes? Y estos genes están relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este tipo de genes que están alterados. Ahora, vamos un poco a la fisiopatología. La fisiopatología depende de dos variables importantes. La presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Entonces, la presión arterial, la que tú tomas, ¿no ve? Con el esfingonanómetro, depende del gasto cardíaco, es decir, del corazón, gasto cardíaco, y de la resistencia vascular periférica o sistémica, gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. De estas dos variables depende la presión arterial. El gasto cardíaco, además, depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, además, depende de otras tres variables. ¿Cuáles son? La precarga, la Precarga, poscarga y La la contractilidad, precarga y poscarga. Exacto. De eso depende. El volumen sistólico depende de la precarga, depende de la contractilidad y depende de la poscarga.
La frecuencia cardíaca depende obviamente del nodo sinusal y del sistema de conducción del corazón. Ahora, la resistencia vascular, estos vasos sanguíneos, la parte periférica, depende de la estructura, ¿no? Todo lo que es el endotelio, la túnica media, la adventicia, la estructura como tal y la función vascular. Por ejemplo, el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, depende de las prostaglandinas, de las bradicininas y otros componentes. Si un paciente tuviera aterosclerosis, obviamente la estructura vascular se altera y no tiene o disminuye la distensibilidad vascular. Cualquier alteración de estas variables van a modificar la presión arterial, cualquiera de estas variables. Por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica, no tiene diuresis, digamos, está en la etapa final, entonces acumula volumen, acumula la precarga. Entonces, estos pacientes, al aumentar la precarga, aumenta el gasto cardíaco y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Lo mismo pasa en la estructura vascular. Si un paciente está con aterosclerosis, disminuye la distensibilidad vascular, aumenta la resistencia periférica y por lo tanto aumenta la presión arterial. Entonces, una vez que yo entiendo la fisiología, cómo funciona la presión arterial, puedo hacer el manejo. Por ejemplo, ¿cómo disminuyo la precarga? Con diuréticos. Entonces ahí va el tratamiento. Diuréticos. ¿Cómo disminuye la contractilidad? Con beta bloqueantes. ¿Cómo disminuye la poscarga? Con inhibidores del sistema arenina y angiotensina-aldosterona. ¿Cómo disminuyo la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueantes. ¿Cómo puedo aumentar la distensibilidad del sistema vascular? Con nitroglicerina, nitroprusiato. ¿Me dejo entender? Entonces, depende, ¿no? ¿Dónde puedo controlar? ¿Cómo puedo controlar la presión arterial? Entonces, habíamos visto que una de las variables de la presión arterial es también el volumen intravascular. El volumen intravascular básicamente está relacionado con la precarga, ¿ok? Con la precarga. Entonces, se dice que los riñones es un punto blanco como causa de hipertensión. Ahorita esto lo vamos a ver en hipertensión arterial secundaria. Y para esta precarga, para este volumen vascular, depende del sodio, depende de la glucosa y también depende de otros metabolitos como la urea, que esto indirectamente nos va a dar la osmolaridad plasmática. Ahora, ¿por qué es tan importante el consumo de sal? ¿Por qué en el manejo debemos disminuir el consumo de sal? ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, cloruro de sodio, la sal, aumenta la precarga, aumenta el volumen intravascular. Si aumenta la precarga, ¿no? Si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y por ende aumenta la presión arterial. Por eso el cloruro de sodio aumenta la osmolaridad y por ende el volumen intravascular. ¿Ok? Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a depender de la presión del lecho vascular sobre la resistencia vascular. De eso depende. Entonces, el cloruro de sodio activará mecanismos nerviosos endocrinos paracrinos vasculares incrementando la presión arterial. Básicamente tienen que ver cómo se activa, cómo el cloruro de sodio aumenta la precarga y por ende la presión arterial. Y en este mecanismo está la presión arterial por natriuresis.
Significa que cuando el riñón detecta cierta cantidad de cloruro de sodio, va a comenzar a eliminar dicho sodio para evitar el aumento de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, para que la presión arterial se vaya regulando es el volumen intravascular que depende de cloruro de sodio. ¿Ok? Perfecto. Otra es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ustedes saben que tenemos dos, el simpático y el parasimpático. El parasimpático normalmente tiene la tendencia de aumentar la presión arterial y el parasimpático de normalizar o un poco disminuir la presión arterial. ¿Y esto de qué depende? De los receptores. Los receptores alfa normalmente tienen la tendencia de hacer vasoconstricción. Y si realiza vasoconstricción, por ende, aumenta la presión arterial. Aumenta. ¿Quiénes actúan en los receptores alfa? La noradrenalina principalmente y también en los receptores beta la adrenalina y otros beta-adrenérgicos. Ahora, los receptores alfa 2, habíamos comentado que estas generan vasoconstricción y reabsorción de sodio. Y por lo tanto, si reabsorbe sodio, aumenta la precarga y si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Y los alfa 2 inhiben la liberación de la noradrenalina para evitar la función de estos, ¿no? El beta 1 aumenta el gasto cardíaco y estimula la liberación de la renina. Y el beta 2 es un broncodilatador, principalmente porque relaja los músculos lisos de los vasos. Entonces, ¿qué debo yo de recordar para el examen? Que los receptores alfa, sobre todo el alfa 1, produce vasoconstricción. Y los beta 1 aumenta el gasto cardíaco. Y los beta 2 son broncodilatadores. Esos son conceptos básicos de fisiología básica. Otro mecanismo que tiene que ver con la regulación de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Creo que todas las dominan esto, ¿no? Son temas básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sintetiza el angiotensinógeno? Pulmón. No, Perdón, el hígado. El hígado. eso muy bien. El hígado, tu hígado, sintetiza, crea el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 porque escinde dichos aminoácidos. Ya no les voy a preguntar en qué enlace, ¿no ven? Pero por lo menos saber quién sintetiza la renina. Glándula suprarrenal. Sí. Suprarrenal, las células yuxtaglomerulares. De la Y glándula las suprarrenal. células, y las Arterias glán- y renales las, cé- diferentes. y las células yuxtaglomerulares están en la suprarrenal. Señor. Exacto. Muy bien, doctora. Riñón. La renina se sintetiza en los riñones. Alguien dijo las células yuxtaglomerulares. Miren, la arteriola aferente hace su glomérulo, el ovillo, y tenemos la arteriola eferente. Este es un glomérulo, una nefrona. Entonces, esta arteriola aferente tiene a su costado unas células especializadas. Hay unas células bien bonitas. Estas células son denominadas las yuxtaglomerulares. Yuxta significa al lado. ¿Al lado de quién? Del glomérulo. Por eso es yuxtaglomerular. Estas células yuxtaglomerulares en el riñón sintetiza la renina. Y la renina es lo que hace es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 no tiene una función potente, ¿verdad? Entonces viene aquí la enzima convertidora de angiotensina, esta enzima,
enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 1 la convierte, la escinde en dichos aminoácidos en angiotensina 2. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se sintetiza la enzima convertidora de angiotensina o denominada sinenasa 2? Pulmón. En los pulmones. A nivel Eso, pulmonar. Pulmón. muy bien. ¿Qué células? Ya tampoco, ¿no? Neumocitos tipo 2. Un osito tipo. Ya, muy bien. Entonces, en el pulmón se sintetiza esta enzima y ahí se convierte la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene en dos puertas donde actuar. Dos puertas tiene. Una puerta AT1 y una puerta AT2. La AT1 es la que estimula la síntesis de aldosterona. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se sintetiza la aldosterona? Glándulas suprarrenales. Glándula suprarrenal. Eso, muy bien, doctores. En esta glándula suprarrenal, encima de quién, del riñón suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos partes, una corteza y una médula. Corteza y médula. La corteza tiene tres zonas. ¿Cuáles son? Glomerular, fascicular y reticular. Glomerular, fascicular. Ese doctor que está contestando, fija que es docente de Reticular. algo, ha sido auxiliar docente de algo. Muy bien. Entonces, glomerular, ¿no? Glomerular. Estoy escribiendo mal. Glomerular, fascicular y reticular. Esas es las tres partes de la corteza de la glándula suprarrenal. La glomerular se encarga de sintetizar ¿qué? Aldosterona. Muy bien. Exacto. Los mineralocorticoides, en su mayor representante, la aldosterona. La zona fascicular. Oye, doctor, cortisol y cortisol. Eso. Muy bien. Corticoides. En su mayor representante, el cortisol, ¿no? La hormona del estrés. ¿Y la zona reticular? La dihidroandrostenediona, ese me acuerdo. Eso, muy bien. Muy bien, doctor. ¿Ok? La dihidroepiandrostenediona. Esos conceptos que acabamos de revisar no están en Harris, pero se supone que ustedes están dominando porque esto es fisiología, histología, lo básico, lo que se lleva en primer años de medicina. Entonces, ¿por qué he querido repasar esto? Porque en la zona glomerular de la glándula suprarrenal se genera la aldosterona. Y en nuestro paciente algo le pasaba en la aldosterona, ¿no ve? ¿Y cuál es la función de la aldosterona? Repitan, habíamos comentado. ¿Qué función es? Absorber sodio y expresar potasio. Potasio, reabsorber Sodio y expresar sodio, potasio. elimina hidrogeniones. Eso, muy bien, doctores. Eso es lo que hace la aldosterona. Absorber sodio, excretar potasio e hidrogeniones. Muy bien. Y obviamente de todo este sistema, ¿no? Muy bien. Ahora, a la enzima convertidora de angiotensina, alguien la tiene que controlar. Lo mismo hace con las bradicininas. Esta enzima convertidora también a la bradicinina lo inactiva. Normalmente la bradicinina es una sustancia vasodilatadora, pero esta enzima también a esta bradicinina lo inactiva a péptidos inactivos. Bueno, ¿qué tienen que saber con relación a la angiotensina 2? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Uno, así, angiotensina, vasos sanguíneos, angiogénesis, ¿no? Tensina de tensión, o sea, hace una tensión en los angios, en los vasos sanguíneos. Pero además tiene la función de captar sodio, de retener sodio.
¿A través de quién? A través de la aldosterona de su amiga. O sea, aprieta los vasos sanguíneos y además retiene sodio, aumenta la precarga. Por eso, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa, sube la presión arterial potente, sube la presión arterial. Por eso, cuando hacemos el manejo de la hipertensión arterial, es comenzar con un ARA o YECA2, porque este sistema de renina-angiotensina lo vamos a decir, stop, ¿no? No funciones tanto, porque tu mecanismo es muy potente para aumentar la presión arterial. ¿Ok? Por eso usamos enalapril, losartán, candesartán, bla, 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 para inhibir ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Hasta ahí creo que todos han entendido. Los mecanismos vasculares, ¿ok? En este caso la resistencia arterial periférica, va a generar, ¿no? Y remodelación, apoptosis, inflamación, va a haber funciones moduladas del pH intracelular, mayor penetración de sodio, bla, bla, bla. El punto es que va a aumentar la precarga. Va a aumentar la precarga, preferentemente. Mecanismos también para la regulación de la presión arterial y generación de hipertensión. Se han generado mecanismos inmunitarios, inflamación, cosa que actualmente no tenemos claras las cosas, ¿no? Porque ya se hubieran desarrollado fármacos contra esto para controlar la presión arterial. Pero lo que sí sabemos que sí se generan especies reactivas de oxígeno que intensifican más la inflamación, modificando la función de los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, en resumen, hasta allí sabemos qué es hipertensión, la clasificación y cómo se controla la presión arterial. Tenemos el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, tenemos sistema nervioso autónomo simpático, el sistema renina-angiotensina, el volumen intravascular, ya lo sabemos, cómo se van controlando la presión. Ahora, ¿por qué es tan mala la hipertensión? ¿Por qué es malo tener presión alta? Porque me genera enfermedad en el cerebro, me genera enfermedad en el corazón, me genera enfermedad en los riñones, me genera enfermedad en las arterias periféricas, en todos estos órganos. Por ejemplo, en el corazón, que es el más, bueno, todos los órganos son afectados, pero veamos por el corazón. Esa presión alta que tiene el paciente lo arruina el corazón y a eso se denomina cardiopatía hipertensiva. Esta elevada presión arterial lo que hace es aumentar la poscarga, es decir, al pobre ventrículo, al ventrículo izquierdo, lo estamos tronando, ¿no? Estamos dándole mucha carga, mucha presión. Y el ventrículo izquierdo dice, yo ya no puedo con esta presión alta, por favor, ¿qué voy a hacer? Se hipertrofia. Es como va al gimnasio, se hipertrofia. Por eso, en un paciente con presión alta, le haces una radiografía de tórax o un electrocardiograma, lo que vas a encontrar son datos indirectos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ok? Pero además esta hipertrofia te va a generar arritmias cardíacas de tipo fibrilación auricular y otro tipo de arritmias, ¿ok? Y indirectamente cardiopatía isquémica, arteriopatía coronaria aterosclerótica y la enfermedad microvascular. Pero acá lo más importante es la hipertrofia y arritmias cardíacas. Entonces, esta presión alta que tiene tu paciente, wow, decimos 150, 100, no toma su losartán, no toma su amlodipino, y dice, señor, su corazón ahorita está sufriendo, se está hipertrofiando. Y esta hipertrofia lo que va a hacer es que se infarte, que tenga una embolia, que tenga falla cardíaca y cualquier momento pueda tener una muerte súbita. Y recién se asustan, ¿no ve? Ah, doctor, doctora, recién voy a tomar es que no he podido comprarme mi losartán, mi enalapril, mi hidroclorotiazida, ¿no? ¿Por qué? Porque es silencioso. Por eso decimos que la hipertensión es un asesino
silencioso, porque a un principio no nos da síntomas, no nos da síntomas. Entonces eso es lo que genera. Además, esta hipertensión genera falla cardíaca, ¿no? Sabemos que genera disfunción diastólica, disfunción sistólica, que lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. Los hipertensos tienen a un principio disfunción diastólica. Pues me dices, nomás, mándeme otro ejercicio de integral, te voy a mandar y lo haces. ¿Ya? Sí, es que. Bueno, los niños de kinder se dan de cuenta, ¿no? Si está activado su micrófono o no, pero bueno. Otro que sufre es el cerebro. Y el cerebro, la presión arterial lo que genera es dos, un isquémico y un hemorrágico, frecuente. En el hospital, por ejemplo, de clínicas, se ve hartas señoras gorditas, ¿no ve? Gorditas con hemorragia en el cerebro. ¿Por qué? Pues tienen hipertensión. Y sí, ¿no? Cuando preguntan, ¿tenía presión alta? Sí, doctor, tenía presión alta. ¿Y tomaba su losartán? Sí, es que la señora no tenía con qué comprarse, ¿no? Eso pasa en el público. Y en el seguro, lo que pasa es que no me dieron o ha incumplido el tratamiento. En la parte pública sí se ve harta hemorragia cerebral. Probablemente porque los pacientes no puedan comprarse sus medicamentos. Y en el seguro o en las clínicas privadas se ve más isquémico, más isquémico. Está bien raro eso, ¿no? Entonces, ¿el cerebro con qué sufre? Con apoplejía, embolias. Miren este dato. El 85% genera infarto cerebral y un 15 al 20% hemorragia intracraneal. ¿Quién tiene mayor mortalidad? ¿Quiénes se mueren más entre estos dos? La hemorragia intracraneal. Y es ver triste ver a señoras, porque es la realidad, que tienen 40 años, 41 años jóvenes, tienen 4 hijitos, 5 hijitos y se mueren. Porque ¿qué haces con un sangrado en el cerebro? Los neurocirujanos entran, pueden hacer la craniotomía, pero pues con eso disminuyes la PIC nada más, ¿no? No es que al cerebro lo reparas, tiene mayor pronóstico. Entonces, sobre todo, es más peligroso en pacientes más de 65 años. Entonces, la presión arterial sí mata, y mucho. Y esta hipertensión también en el cerebro se relaciona en las neuronas con un depósito amiloide, beta amiloide, y se van depositando esta sustancia. Y se ha relacionado que estos pacientes van a generar demencia, pierden la memoria. Entonces ya no pueden recordar. Clásico, han debido escuchar ustedes. Sus abuelitos. No recuerdo dónde he dejado la llave. No recuerdo si lo he cerrado la puerta. No recuerdo cuál era el número de WhatsApp o número de celular de tu tía, tío. Han debido escuchar. Tipo de demencia vascular. Vascular. Entonces, aparte de la hipertensión, la presión alta, que todos tus pacientes tienen demencia. Y mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, tengo presión alta, ok, listo. Pero ¿sabe que realmente su corazón se está tronando? ¿Sabe que su cerebro está perdiendo neuronas, están depositando beta amiloides como basura, ¿no? Basurita en el cerebro que va a generar pérdida de memoria. Entonces, esto el neurólogo, ya ustedes con el neurólogo van a ver qué tipo de demencia vascular. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a tratar una demencia vascular? Y esto un poquito de fisiopatología, vamos a centrarnos en la hipertensión maligna, cuando pierde el cerebro de poderse controlar, porque el cerebro tiene su propia autorregulación. Si baja la presión, se vasodilata. Si sube la presión, comienza a autorregular. Y esto pierde o no cambia con una PAM entre 50 a 150, porque el propio cerebro se regula, tiene autorregulación cerebral. Trata de mantenerse igual. A eso se refiere la autorregulación cerebral. Entonces ya sabemos que se afecta el corazón, se afecta el cerebro y otra es el riñón. El riñón. Ustedes han debido ver muchos pacientes en hemodiálisis
muchos pacientes en hemodiálisis, muchos pacientes que no pueden comprarse un riñón, no pueden estar aceptados para un trasplante renal. Y sabemos que muchos de estos pacientes, la primera causa es la diabetes, ¿no? Enfermedad renal crónica, pero la segunda causa es la hipertensión. Entonces, lamentablemente, estos pacientes no se cuidan y tienen que caer a una terapia de sustitución renal. ¿Qué es lo que pasa? Una glomerulosclerosis. Entonces, si nosotros nos dibujamos un riñón, aquí tenemos histológicamente los corpúsculos de Malpighi, ¿no? Hacemos una biopsia, un pedacito sacamos del riñón, le llevamos al microscopio y vamos a ver la nefrona, ¿no? La arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente, ¿ok? Entonces, en este glomérulo, acá hay una esclerosis, hay una cicatrización. Esto con la nefróloga van a ver cómo se va cicatrizando, ¿no? Hay una esclerosis. Y esta esclerosis, este glomérulo, pues se pone chiquito, pequeño, ¿no? Se va esclerosando, se va isquemiando y va a generar en una atrofia. Por eso es que los riñones de los hipertensos se ven más pequeños que un riñón normal. Y esto va a pregunta clásica, ¿no? ¿Cuánto mide un riñón normal? De largo, de espesor y de enteroposterior. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide un riñón anatómicamente? De 9 a 12 centímetros. 12 De 8 a de 10 longitud, de 8 a alto. 12 transversal y 3 de espesor. 6 de ancho y 3 de espesor. con 3, 6, 12. Muy bien, doctores. Entonces, un paciente que tiene nefropatía hipertensiva, estos datos se van alterando, están atrofiados. Por eso es importante, un paciente con presión alta, pedir una ecografía renal de vías urinarias para corroborar qué tanto afectados están los riñones. Entonces, hay una entidad que se denomina la hipertensión arterial maligna. Lo que pasa es que en esta arteriola aferente se produce una necrosis fibrinoide. Acá, en esta arteriola. Se necrosa tanto que disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye. Y además esto, como disminuye el flujo sanguíneo renal, ya no le ingresa glóbulos rojos cargados de oxígeno. Se genera necrosis focal de un ovillo glomerular. ¿Cuál es lo que desencadena la hipertensión maligna? La necrosis fibrinoide de la arteriola aferente, esta parte. Si no le llega flujo sanguíneo, el resto se necrosa. Por eso es denominada necrosis focal del ovillo glomerular y algunos casos pueden acompañarse de retinopatía. Ahora, aparte de ver en la ecografía, ¿verdad? En la ecografía renal y de vías urinarias la disminución de los riñones, también nosotros solicitamos una orina de 24 horas, recolección de orina de 24 horas. Y en algunos casos un examen general de orina también podría reportarnos. Aquí tenemos dos cosas, la macroalbuminuria y la microalbuminuria. Estos dos datos nos avisan de daño endotelial. Daño endotelial. ¿Cuándo es macroalbuminuria? Cuando se excreta albúmina más de 300 miligramos. ¿Ok? La microalbuminuria es de 30 a 300. Esto ya nos dice que hay un daño temprano renal, un daño renal temprano. Y otra, ya para terminar esta parte, es que aparte de que se lastima el corazón, el riñón, el cerebro, se afectan las arterias periféricas. Y esto se denomina enfermedad arterial periférica.
Esta enfermedad arterial periférica, ¿cómo la voy a diagnosticar? Con este índice, tobillo-brazo. Tomo la presión arterial en el tobillo, tomo la presión arterial en el brazo, y si esta está menos de 0,90, se confirma la enfermedad arterial periférica. Todos estos datos son posibles preguntas de examen. Ahora, la hipertensión arterial sistólica con presión diferencial o presión de pulso amplia, que esto ingresado en el examen de este cuadro, como vimos a un principio. Digamos que tenemos una presión arterial sistólica de 130 y una presión arterial diastólica de 70. ¿Cuánto es acá mi presión de pulso? 60. Exacto, 60. 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos. Entonces, cuando tengo un paciente, por ejemplo, con una hipertensión sistólica con presión diferencial amplia, estas son las causas. Una es disminución de la distensibilidad vascular, que es la aterosclerosis. Y otra es por aumento del gasto cardíaco, todo lo que tenga que ver involucrado al corazón. Insuficiencia aórtica, tirotoxicosis, corazón hiperkinético, fiebre, fístula arteriovenosa y persistencia del conducto arterioso. Estas aumentan la presión de pulso o la presión diferencial. Causas. Entonces de allí también salieron preguntas. Y a mí esta es la parte que más me gusta, la más interactiva, porque el otro está fácil, que es hipertensión, factores de riesgo, clasificaciones, memorizar, fácil. ¿Quién controla? Sistema renina-angiotensina aldosterona, simpático, sistema renina-angiotensina aldosterona y otros, ¿no ven? Pero la hipertensión arterial secundaria está mucho más bonita, más interesante. ¿Por qué? Porque aquí voy a involucrar mucha fisiopatología y mucho criterio académico. Las secundarias pueden ser por origen renal, renovascular, suprarrenal, coartación y otras. Alguien podría preguntarnos cuál es la causa de hipertensión arterial secundaria más frecuente. ¿Qué responderían? De todas Causa estas. renal. Renales, nefropatías primarias, renal. La Ok, causa renal. exacto, exacto. La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es las causas renales. No se pueden olvidar. De estas causas renales, las que involucran enfermedad del parénquima renal, por ejemplo, nefropatía poliquística, tumores de los riñones y la uropatía obstructiva, por ejemplo, por un HBP, hipertrofia benigna de próstata, van a generarnos causas secundarias de hipertensión arterial sistólica y diastólica. Ahora, ¿cómo nos pueden preguntar en el examen? Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial resistente al manejo y que en su ecografía reporta quistes. En la ecografía renal reporta quistes. Ah, ok. Entonces decimos este paciente tiene hipertensión arterial, probablemente por nefropatía poliquística. ¿Ok? ¿Cómo nos van a preguntar un paciente con enfermedad renovascular? Clásicamente es una mujer joven que tiene un soplo abdominal. Soplo abdominal. Cuando en un caso clínico me refiere a mujer joven con soplo abdominal, lo más probable es que yo sea de causa renovascular. ¿Y cuáles tenemos acá? La displasia fibromuscular y el trastorno arteriosclerótico. Y esta parte creo que está en nuestro resumen. Digo, en el caso clínico del... Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Casi lo pongo terminar el Zoom. A ver qué estoy haciendo. Y este es el caso clínico. Ahí tiene. A ver, vámonos. Los casos clínicos son muy alucinantes. Ahí, por ejemplo, miren este caso. Está muy bonito. Dicen, en Cochabamba ingresa un paciente de 19 años, miren, joven,
19 años tiene. Y en la cual, dice, se presenta en el hospital por un examen físico deportivo. Este es otro caso clínico. El paciente no ha presentado ningún problema de salud hasta el momento. Su presión arterial es de 145/95, bilateralmente en 3 ocasiones distintas. La presión arterial de las extremidades inferiores también está elevada, teniendo como antecedente que el padre, el tío y el abuelo con hipertensión, su padre y su abuelo también padecen una enfermedad renal crónica. Miren, renal crónica. Puede tratarse de una hipertensión arterial secundaria. Con base a esta información, el médico ordenó un ecocardiograma y una ecografía abdominal. El ecocardiograma dio como resultado normal. ¿Cuál es la razón más probable para solicitar una ecografía abdominal? Dice, miren, ecografía abdominal. Estenosis de la arteria renal, displasia fibromuscular, riñones poliquísticos o coartación de aorta. Miren el justificativo de este caso. En los cercanos, los antecedentes familiares de hipertensión e insuficiencia renal hacen el diagnóstico de poliquistosis renal. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial? Secundaria, problemas renales, específicamente del parénquima. En este caso, se trata de poliquistosis renal. ¿Ok? Ahora, ¿en quién voy a sospechar estenosis de la arteria renal, por ejemplo? En un paciente anciano, por ejemplo, más de 65 años, y que tenga un soplo abdominal. ¿En quién voy a sospechar displasia fibromuscular? En una mujer joven, mujer joven. Coartación de aorta, ¿en quién? Obviamente cuando tomo la presión arterial en ambos brazos, que sean diferentes. Pero acá, como el padre, el abuelo, tienen enfermedad renal crónica, hipertensión, lo más probable es que se trate de riñones poliquísticos. Entonces, un caso, o sea, de todas estas se puede armar, se arma casos clínicos bonitos, importantes. Doctor, pero la observación es que la estenosis de la arteria renal, o sea, la, ¿cómo es esto? ¿Puede colocar el otro, por favor, doc? ¿Cuál, el caso clínico? Sí, por favor, doctor. Ya. Ahora sí. Doctor, a lo que la displasia fibromuscular menciona en el libro es que se da a cualquier edad, ¿no? Más que todo joven. Y lo que sería la arteriosclerosis, que también es una enfermedad renovascular, sería en el anciano y en el viejo. Y la coartación de la aorta ya sería directamente un niño que pulsos femorales ausentes, ¿no? Lo que tiene en las extremidades inferiores. Eso quería, bueno, agregar en esa. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Bien, bien. Buenísima. Muy bien. Ahora, habíamos comentado la parte renovascular, ¿no? Displasia fibromuscular, joven, mujer, trastorno aterosclerótico mayor, ¿no? Una persona mayor. Ahora, otra causa importante, igual bonito poder analizar, es la parte suprarrenal, ¿ok? Y la parte suprarrenal, ¿cómo viene el paciente? Con hipocalemia y alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Cualquier caso clínico, pregunta, que nos digan que el paciente tiene hipertensión arterial sistémica y tiene estos hallazgos laboratoriales, lo primero que se tiene que venirte a la mente es que algo le pasa a la suprarrenal. Algo le pasa. Y lo más probable es que se trate de un hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Y otras causas está el síndrome de Cushing, deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa, 11-hidroxilasa, de la 11-dihidroesteroide deshidrogenasa, sobre todo intoxicación por el regaliz. Y otro es el escenario del feocromocitoma. El feocromocitoma normalmente es un varón joven
que viene por una cefalea importante. Y acá, para nosotros diagnosticar, necesitamos catecolaminas, ya sean en orina o también séricas, las metanefrinas. Entonces, ahí vienen los casos. Entonces, de hipertensión arterial secundaria, se pueden armar bonitas preguntas para que analicen, cosa que en el examen falta un poquito, ¿no? Mientras que la coartación de aorta es que la presión arterial en ambos brazos son desiguales, si vale el término. ¿Cómo viene un paciente con apnea obstructiva del sueño? Dicen, el caso clínico, el paciente ronca o tiene periodos de apnea, ¿no? Había un residente, a ver, sí, debe ser como hace un año, había un residente así alto, gordito, y tenía periodos de apnea. ¿Sí? Respiraba así, ¿no? Como dice el libro, ¿no? Rápido, comenzaba a respirar y de repente no respiraba, se quedaba quieto. Eran como 38 segundos más o menos. Entonces, estos pacientes, el apnea obstructiva del sueño genera también hipertensión. Lo más probable que ese residente tenía hipertensión. ¿No? Pero solo darle losartán, enalapril, hidroclorotiazida no resolvía el cuadro de su hipertensión. En este caso, tiene que resolver la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Con presión positiva en la vía aérea, esto ya indicada por el neumólogo. Eso de preeclampsia, eclampsia, ustedes ya la dominan, ¿no? El único antecedente es el embarazo. Las causas neurógenas, y estos ya son un poco infrecuentes, ¿no? No se ven tanto. La verdad es que nunca he visto. Algún caso he visto de hiperaldosteronismo, ¿no? Y coartación de aorta en pediatría. Pero los otros, no, la verdad es que nunca lo he visto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, un síndrome diencefálico, una disautonomía familiar, una porfiria aguda, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de verlas, en mi caso no, pero ahí tenemos como teoría. El hipotiroidismo, miren, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, ambos generan hipertensión, la hipercalcemia, la acromegalia. Fármacos, los corticosteroides, clásico ver, ¿no? Por ejemplo, hay mucho médico que le da corticoide a todo, incluso las farmacéuticas, ¿no? Es que, no, tiene resfriado, ¿no? Tiene resfrío. ¿Para qué da más corticoides? Para el dolor lumbar, ¿no? Porque está inflamado su garganta, ¿no? Tiene faringitis. Y de repente están con corticoides. Les dan dexametasona todavía. 8 miligramos, de 6 miligramos, ¿no? Con su antibiótico, con ceftriaxona, penicilina, incluso les dan cefalosporinas de tercera generación. Fatal el manejo, ¿no? Pero no sabe, no pregunta que la paciente tiene hipertensión, no pregunta que tiene diabetes. Y si le damos corticoides, Dexa, por ejemplo, a un paciente que acude por resfrío, la Dexa por el aumento del azúcar, porque es parte de la osmolaridad, va a aumentar la presión. Y 2 días aparece en emergencias o en terapia intensiva o en neuro con hemorragia intracraneana. Todo porque alguien le dio dexametasona. O pacientes con diabetes y el glucocorticoide aumenta el azúcar y vienen con cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar. A la emergencia, a la terapia intensiva. Entonces, ojo, cuidado con los corticoides. Tienen indicaciones claras los corticoides. Y si van a prescribir hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona, ¿no? Ojo, ver su presión arterial y ver cómo está su hemoglobina glucosilada o su azúcar. Porque esto sí lo va a matar. ¿Ok? Los descongestionantes, por ejemplo. A ver, ahorita hay mucho paciente con resfrío, ¿no? En Santa Cruz, en Cochalapa, en todos los departamentos, está por las temperaturas, etcétera.
Y la mayoría de los pacientes van a ir a la farmacia y se van a comprar descongestionantes, Refrianex, pucha, hay un montón, ¿no ve? Esos medicamentos, ¿qué tienen? Por ejemplo, a ver, uno de esos descongestionantes, ¿qué tiene? Pseudoefedrina. Eso, eso. Muy bien, doctor, gracias. Pseudoefedrina. Y la pseudoefedrina es un vasoconstrictor. Vasoconstrictor. O sea, eso necesitamos para que disminuya la rinorrea, el moco, necesitamos un vasoconstrictor, la pseudoefedrina. Pero la pseudoefedrina no solamente pues actúa a nivel nasal, actúa a nivel sistémico. Entonces, si tu paciente no está controlada la presión arterial, eso es lo que tienes que decirle, ¿no? Señor, pues usted va a tomar este descongestionante, bueno, tome este, pero tiene que controlar su presión arterial. Y lo más probable es que los descongestionantes le aumenten la presión arterial y tenga que subir la dosis de los antihipertensivos. ¿Ok? También se han descrito los anorexigenos, la ciclosporina, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, la eritropoyetina, los AINES. Miren acá. No, es que me duele la cabeza, me duelen los pies. Una señora de 50 años tiene presión alta y le damos ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, dosis altas y le sube la presión arterial. Y la presión arterial no se juega, ¿no? Habíamos dicho que genera crisis hipertensivas y puede tener hemorragia intracraneana, un evento vasculocerebral tipo isquémico. Muy bien, señor. Estas son las causas secundarias. Esto es lo más bonito. Aquí tenemos hipertensión primaria, es lo más frecuente, ¿no? Esto es lo que vemos, lo más frecuente en nuestro medio. Ahora, vamos a hacer un poquito más detallado. En 10 al 15% de los pacientes van a tener elevada la renina, ¿no? La que han comentado, las células yuxtaglomerulares, bla, 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 bla. Y el 25% van a tener concentraciones bajas. ¿Esto han preguntado en los exámenes? No, pero es importante saber, vuélvanlo flashcard, consejo. De hipertensión primaria, pónganle bajas. ¿Por qué? Por el manejo clínico. En muchos de los pacientes van a tener obesidad, síndrome metabólico, bla, 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 van a tener nefropatías renales, glomerulopatías, y la hipertensión renovascular va a estar ocasionada por una lesión oclusiva en la arteria renal, en los ancianos por aterosclerosis y en los individuos jóvenes por displasia fibromuscular. Y la mitad de los pacientes van a tener soplo abdominal, soplo en el flanco. Y el diagnóstico lo vamos a realizar con gammagrafía con radionucleócido y ortoiodipurato, o también con ecodoppler, ¿no? También es que está escrita ecodoppler renales. Ahí por los índices de pulsatilidad nos podemos dar de cuenta que tiene hipertensión renovascular. Ahí está, ¿no? La ecografía Doppler. Y también, ya aún por métodos invasivos, para valorar cómo está las arterias renales con angiografía por resonancia y gadolinio. Y el tratamiento, como sé que el riñón, los riñones, cuyas arterias renales están obstruidas, no están obstruidas por aterosclerosis por displasia, se realiza la angioplastia renal transluminal percutánea. La verdad es que nunca lo he visto, ¿no? Esto probablemente lo realicen los cirujanos vasculares o los imaginólogos intervencionistas en hipertensión renovascular. Pero, pues ahí está como teoría la angioplastia renal transluminal. Y en este tipo de pacientes es importante que estén tratados con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? Enalapril y otros. Y otra causa de hipertensión es el hiperaldosteronismo primario, que ya comentamos, ¿no? Está menos del 2% al 15% en pacientes hipertensos. Es decir, de 100 pacientes que estás manejando con hipertensión arterial sistémica, del 2 al 15 de tus pacientes van a tener algún tipo de aldosteronismo primario. ¿En quiénes vamos a sospechar? En pacientes que no se pueden controlar con presión, con fármacos, este tipo con fármacos antihipertensivos normales.
o habituales. Y la proporción entre la aldosterona y la actividad de la renina, ambos están alteradas. ¿Ok? Y para hacer el estudio, la aldosterona se debe descontinuar unas 4 o 6 semanas antes. Ahora, normalmente la causa de hiperaldosteronismo primario suele ser un adenoma productor de aldosterona, esto en la glándula suprarrenal, o hiperplasia de ambas glándulas suprarrenales. Y el diagnóstico, pues, se realiza entre las concentraciones de la aldosterona en las primeras horas de la mañana o en tanto en pacientes con hiperplasia, sobre todo cuando incrementan cuando están en bipedestación. También la resonancia, la tomografía de alta resolución pueden identificar tumores de hasta 0.3 centímetros y mostrar el tumor en las glándulas suprarrenales en una capacidad de diagnóstica del 90%. También hay otros estudios, ¿no? Como por ejemplo el gamagrama suprarrenal con yodo metil 19 norcocolesterol, que puede estar marcado con yodo 131 y pueda darnos el diagnóstico de que puede haber un adenoma productor o una hiperplasia suprarrenal. Lo mismo pasa con el test de supresión de la dexametasona. Y el tratamiento, como es un adenoma, hay un tumor que produce este tipo de alteraciones, es quitar, ¿no? Es la adenomectomía, la suprarrenectomía unilateral y el paciente ya está curado, ¿no? Porque la causa de la hipertensión arterial secundaria, pues ya la tenemos resuelta. Y el síndrome de Cushing, ¿quién no ha visto un paciente mujer, gordita, ¿no? En cara en luna llena? Y pues esta se debe por una excesiva síntesis de cortisol, que puede ser TSH dependiente o no TSH dependiente. Y en este tipo de pacientes van a tener hipertensión un 75 al 80%. Entonces, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Con supresión nocturna de dexametasona. ¿Ok? Muy bien. El feocromocitoma, ¿no? Miren, yo la verdad nunca he visto un paciente, a no ser en Doctor House, en esas series, algunas veces muestran, ¿no? Pacientes de feocromocitoma, pero en la vida real la verdad es que nunca la he visto. Probablemente los endocrinólogos alguna vez hayan visto feocromocitomas. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Por teoría se sabe que estos pacientes es un varón que se queja de cefalea y lo que debemos de hacer es medir las catecolaminas en orina y en plasma. Y si diagnosticamos dicho feocromocitoma, hay una subespecialidad, ¿no? Cirugía endocrinológica, creo que se denomina, en Brasil, México, Estados Unidos, pues esos se encargan de extraer, extirpar este tipo de tumores endocrinos. ¿Ok? Después tenemos otra, las formas mendelianas raras de la hipertensión, es que la verdad, estas nunca las han preguntado, incluso ni siquiera en exámenes internacionales como en Europa, Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos que esto ya es más de un especialista, subespecialista. ¿Ok? Entonces voy a nada más mencionar algunas, por ejemplo. Vamos a vernos acá, por ejemplo, de la deficiencia de la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Este tipo de pacientes tienen exceso de mineralocorticoides, es decir, aumento en la función de la aldosterona. Si un paciente tiene aumento de la función de la aldosterona, tiene hipocalemia, hiporreninemia e hipoaldosteronemia. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, tener en cuenta. En síndrome de Liddle, tienen hipocalemia con hiporreninemia y en algunos casos pueden reportarse con hipoaldosteronemia en ese tipo de pacientes. Ahora, luego tenemos otras causas, ¿no? Que ya la hemos visto, como por ejemplo SAUS, coartación de aorta, hipercalcemia, fármacos. Esta es la misma imagen que la vimos previamente, solo que está clasificada en hipertensión monógena porque está alterada solamente un tipo de enzima, por ejemplo, en este caso la 17-alfa-hidroxilasa, que disminuye las hormonas sexuales y de cortisol. Aquí tenemos el defecto de las enzimas suprarrenales que pueden generar algunas de estas hipertensión arterial sistémica resistente al manejo, como por ejemplo la que vimos, la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa, la deficiencia de la alfa-21 hidroxilasa que van a generar alteraciones en el cortisol y la aldosterona. Muy bien. Ahora, dentro de la hipertensión monógena son pacientes que la verdad es que nunca las he visto, probablemente aquí el nefrólogo pueda ver ese tipo de pacientes. Lo que debemos recordar para el examen es porque hay una activación, ¿no? De los conductos de sodio
que son sensibles a a la amilorida, ¿no? Esto en la nefrona, lo que habíamos explicado previamente, y el tratamiento para el síndrome de Liddle es con la amilorida. ¿Ok? Y en el paciente con embarazo, algunas tienen tendencia a tener hipertensión, proviene de la activación del receptor mineralocorticoide por la progesterona. Otra es la fisiopatología de la preeclampsia y eclampsia, ¿no? Que es súper interesante. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando un paciente llega con presión alta? Primero tenemos que saber desde cuándo está hipertenso, qué tratamiento está recibiendo, cuáles son los antecedentes de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, qué factores de riesgo tiene, cómo se manifiesta, si tiene alguna manifestación clínica, laboratorial de hipertensión secundaria, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, antecedente de nefropatía, ¿no? Nos ayuda a ver que la causa de la hipertensión fuera renal. Cambio de aspecto, debilidad muscular. La debilidad muscular en el tema de hipertensión casi siempre se relaciona con hipocalemia, señores. Crisis de diaforesis, puede ser un feocromocitoma. Palpitaciones, aumento del sistema adrenérgico. Temblores, lo mismo. Ronquidos, que nos hacen sospechar que tenga SAOS, ¿no? Síndrome de obstrucción apnea del sueño, ¿no? Fármacos, manifestaciones de daño a órganos, ¿no? Si tuvo embolias, apoplejía, angina, infarto y otros, ¿no? Comenzamos a revisar al paciente. Y tomamos la presión arterial de ambos brazos. Tomamos la presión arterial de supino y de pie. Hacemos un fondo de ojo para ver cómo está el papil, la retina y demás. Los pulsos femorales y pedio. Si vemos soplos vasculares y abdominales. Hincapié en el sistema cardiovascular, datos de falla cardíaca e hipertensión secundaria. En laboratorio, ¿qué le vamos a pedir? Creatinina, NUS, electrolitos, examen general de orina, excreción de albúmina. En la parte de endocrino le pedimos todos los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio y el perfil tiroideo, TSH, T3, T4. Metabolismo, glucemia en ayunas, colesterol, HDL, perfil lipídico, triglicéridos y otros, ¿no? Y aquí nos importa el electrocardiograma y aquí una radiografía de tórax. ¿Ok? Muy bien. El tratamiento. Con eso terminamos, señores. El tratamiento se divide en manejo farmacológico y en manejo no farmacológico. Siempre a los pacientes que tienen compresión alta les explico, ¿no? Ustedes igual les deben explicar, ¿no? El manejo de la presión arterial es como un automóvil, ¿no? El automóvil tiene sus 4 ruedas, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a inventarnos acá. Uno es el tratamiento no farmacológico. Digamos, acá le vamos a poner la dieta. Acá le vamos a poner el ejercicio. En el otro lado, no sé, el enalapril. Y en el otro lado, las comorbilidades, ¿no? Tratar las comorbilidades. Si tu paciente no hace ejercicio, o sea, una llanta no funciona del automóvil, no, fácilmente le decimos, ¿no? ¿Podría andar un automóvil eficientemente, sin una llanta? Pues te va a contestar, no, esto es lo mismo, ¿no? Si solamente ese ejercicio, no toma su medicamento, no va a funcionar. Si toma solamente su medicamento, no realiza ejercicio, no hace dieta, igual no va a funcionar. Ambos se hacen un sinergismo. Y dentro del estilo de vida está tener un índice de masa corporal menos de 25. Si el señor viene hoy con un índice de masa corporal 35, a los 3 meses tiene 40, no funciona, pues un mal paciente, te va a hacer quedar mal nomás, ¿no? No, porque es indisciplinado, no estudia, le vale, ¿no? Pues ya su vida, ¿no? Sus cosas. Tiene que tener una disminución sal de mesa menos de 6 gramos, ¿no? Menos de 6 gramos. Eso debe de consumir. Y tampoco tú le vas a decir, señor, tiene que consumir menos de 6 gramos de sal al día. Le dirás, pues, por ejemplo, en una cucharilla, ¿cuántos tendrá? Ya ustedes van a calcular, ¿no? Por ejemplo, una cucharilla, en lo que nos servimos el tecito, el café, ¿no ve? ¿Cuántos gramos de sal tendrá? 5. 5, 6.
Entonces, tú al paciente, cuando le dices, señor, señora, usted debe de consumir sal menos de una cucharilla, te va a decir, pues esto no lo va a poder, pero es poco a poco, ¿no? Pero ese es el objetivo, de consumir menos de 6 gramos de cloruro de sodio al día. ¿Por qué el sodio? Porque por la precarga, el volumen intravascular que ya comentamos. Luego se adapta al plan dietético DASH, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Con dieta abundantes en frutas, verduras, esto ya lo conocen, ¿no? Lácteos, poca grasa, menos contenido de grasas saturadas y totales. Y la moderación de las bebidas alcohólicas. En varones, menos de 2 copas al día, en varones, y en mujeres, menos igual a 1 copa al día. Y la actividad física debe realizarse como marcha acelerada por lo menos 30 minutos al día. Para complementar, aquí deberíamos de ser entre 5 días de los 7, mínimo. 30 minutos al día, ¿no? Que caminar constantemente. Por ejemplo, no, pero yo al día camino 3 horas y los demás días no camino porque no tengo tiempo. No funciona, ¿no? Si uno dice camino 20 minutos, tampoco funciona. No ha demostrado la evidencia científica. Entonces, mínimo es 30 minutos al día, de 5 días de los 7 días de la semana, para ver que tenga modificaciones en el estilo de vida. Y el tratamiento se realiza con los antihipertensivos y las combinaciones que se deben individualizar para cada tipo de pacientes. Y aquí tenemos indicaciones para bajar la presión arterial con medicamentos. ¿En quiénes vamos a utilizar medicamentos? Primero, para prevenir secundariamente las enfermedades cardiovasculares. Y todos los pacientes que tengan cardiopatía, ¿ok? Falla cardíaca, stroke, y tengan una presión arterial sistólica más de 130 o la diastólica más de 80, tiene indicación de bajar la presión arterial con medicamentos. Clave, señores. Clave, clavísimo. Para la prevención primaria es en pacientes que más o menos tienen un riesgo cardiovascular más o igual al 10%, además de 130-80. Y para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular y bajo riesgo cardiovascular, ahí la presión arterial se eleva a más de 140-90 para tratar la hipertensión. Entonces, estos datos, señores, es clave para iniciar tratamiento antihipertensivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ahí está la clave. ¿Cuánto debo disminuir? Primero, tener un objetivo menos de 130-80. Ese es el objetivo. Entonces, tiene tu paciente, ¿no? Tiene una presión arterial de 140-90, le estás dando losartán. Entonces, te va a decir, doctor, ¿y cuánto debería medir mi presión? ¿Cuánto debería de estar? La respuesta es, su presión arterial debería de estar menos de 130-80 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo. Y disminuir el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Mayor o igual al 10%. Y aquí tenemos algunas excepciones en quienes se debe permitir un poco la presión arterial alta. Esto yo preguntaría en el examen. Pacientes que tienen más de 80 años, ¿ok? Pacientes que previamente no han sido tratados de hipertensión, cuya experiencia hayan tenido isquemia, ¿no? Que han tenido un TIA, y ahí el objetivo podría estar en menos 140-90. O que tengan terapia, o que se realice un tratamiento agudo, la mayoría de los pacientes ya sean en urgencias o en emergencias, en esos pacientes se le puede mantener un poco la presión arterial alta. Y cuando veamos emergencias y urgencias, hay objetivos claros para ese tipo de conductas, para esos casos. Ahora, dentro del tratamiento, vamos a comenzar con los diuréticos y con esto terminamos. Dentro de estos diuréticos, tenemos la familia de las tiazidas. Estos lo que van a hacer es inhibir la bomba de sodio cloruro. Como yo sé fisiopatológicamente que el aumentar el cloruro de sodio, la sal, aumenta la osmolaridad, aumenta la precarga y por ende aumenta la presión arterial, lo que voy a hacer con los diuréticos tiazídicos es inhibir, eliminar por los riñones la sal, ¿no es cierto?
voy a eliminar sodio. Y indirectamente tiene vasodilatadores, ¿no? Funcionan como vasodilatadores. Estos efectos hipotensores adicionales se combinan con beta bloqueantes, YECAs y otro tipo. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos de elección acá? Las tiacídicos. ¿Por qué? Porque eliminan sodio. ¿Cuál de estos es el más indicado? La hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida. ¿En quiénes vas a tener cuidado? En pacientes que tienen diabetes, hiperuricemia, gota e hipocalemia. En esos pacientes se debe tener precaución de usar la hidroclorotiazida. ¿Cuándo usamos furosemida? Usamos furosemida sobre todo en pacientes agudos, ¿ok? En pacientes agudos, ¿no? En urgencias, en anestesio, en terapia intensiva y usamos furosemida. Y la precaución es que igual, ¿no? Lo mismo la hipocalemia, se debe tener cuidado, porque también jala potasio. Entonces, la hipocalemia nos puede generar arritmias cardíacas. Luego tenemos otros que son los antagonistas de la aldosterona. Por ejemplo, acá tenemos la espironolactona. Ahora, como sé que, por ejemplo, pacientes tienen tendencia a la hipocalemia, voy a usar diuréticos ahorradores de potasio. Entonces ahí tenemos la espironolactona. Por eso está indicado, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo primario, porque va a eliminar potasio. Y se debe tener cuidado en hipercalemia e insuficiencia renal. La espironolactona, por ejemplo, un paciente que tiene lesión renal aguda con una tasa filtrado glomerular menos de 30 está contraindicado. Y los diuréticos que retienen potasio, la milorida, el triamtereno, ¿no? Y también se debe tener cuidado en pacientes con lesión renal e hipercalemia, por la misma fisiopatología. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo los YECAs y los ARAs, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en su mayor representante el enalapril, los sartán, o si quieren candesartán más. Entonces, estos los que más nos van a ayudar es a disminuir la función del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero la mayoría o un 15% van a tener tos seca, sobre todo con el enalapril, con los YECAs. Y esto nótense, por favor, háganse un flashcard. ¿Cuántos o qué porcentaje los que tienen o los que usan YECAs tienen tos seca? Es 15%. Y menos del 1% angioedema. Preguntas muy detalladas. Los que van a postular a residencias muy peleadas, como, no sé, que solo tengan un puesto, dos puestos, dermato, gastro, neurocirugía, estos datos tienen que saber para diferenciarse del montón. Y obviamente los efectos adversos de los YECAs y ARAs es la hipercalemia y el hipoaldosteronismo. Y el aliscren es un inhibidor no competitivo de la renina, pero en la práctica diaria y las guías no están recomendadas porque los ensayos clínicos aleatorizados no tenemos Las chapis, que ¿no? disminuyan los eventos cardiovasculares de manera importante. De aquí tenemos las dosis, ¿no? El captopril, antagonista de la angiotensina y los sartán. Nosotros más o menos damos 50 miligramos vía oral cada 12 horas. Y se debe tener en cuenta que están contraindicadas en insuficiencia renal, estenosis de ambas de arterias ambas renales y la hipercalemia. En resumen, es que los YECAs y los ARAs se debe tener cuidado cuando existe lesión renal, doctores. Lesión renal y en pacientes con hipercalemia. Importante. Muy bien. Las antagonistas de la aldosterona ya comentamos la espironolactona. Los beta bloqueadores. En pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión y tienen algún problema cardíaco, es importante indicar beta bloqueantes. Y los beta bloqueantes se dividen en el cardioselectivos, no selectivos y ambas combinaciones. Dentro de los cardioselectivos tenemos el atenolol y el metoprolol. Y los no selectivos, el propranolol, pero esto es más para hipertensión portal. Y las ambas combinadas, ¿no? La betalol y el carvedilol. La betalol es intravenoso, sobre todo para crisis hipertensivas, y el carvedilol también tenemos la parte para vía oral. ¿Qué es importante? ¿En quiénes debemos tener cuidado los betabloqueantes? Todo lo que es asma EPOC, todo lo que es síndrome obstructivo.
bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado y síndromes de disfunción sinusal. En resumen, el objetivo es que el paciente no tenga baja presión arterial por disminución de la frecuencia cardíaca. En esos pacientes debemos tener cuidado. ¿Ok? Entonces, estos pacientes hipertensos que tengan problema cardíaco, es excelente, les va los beta bloqueantes. Excelente. Por eso es que en sus efectos, además, puede controlar la angina, la disfunción sistólica, está indicado posterior a un infarto agudo de miocardio, taquicardia sinusal, taquiarritmias ventriculares, principalmente. Los bloqueadores adrenérgicos alfa, ¿en quiénes? En pacientes con hipertensión que tengan problemas de la próstata. ¿Ok? HBP. En esos pacientes van muy bien este tipo de casos. Entonces, veamos casos selectivos, ¿no? Los antagonistas alfa, tenemos el prazosine, doxazosine y el terazosine. Entonces, un paciente que tenga hipertensión, además problemas en la próstata, va muy bien estos fármacos. Y en pacientes no selectivos, ¿no? O sea, antagonistas alfa no selectivos, sobre todo en pacientes con feocromocitoma. Ahí tenemos la fenoxibenzamina. Cuidado en el examen, está en nuestros simulacros, está ahí en la plataforma. Paciente que tiene hipertensión feocromocitoma, ¿cuál es el medicamento de elección? La fenoxibenzamina. Y los simpaticolíticos, ya en la parte práctica solamente se usa una, ¿no? Que se usa en la preeclampsia. ¿Cuál de estos será, señores? La alfa Metildopa. metildopa. Acción Exacto, central tiene. exacto, ¿no? El alfa-metildopa es el medicamento para la preeclampsia. Los conductos en los antagonistas del calcio, aquí se clasifican en los dihidropiridínicos y en los no dihidropiridínicos. El que más usamos, por ejemplo, es el nifedipino de acción larga, y hay otra que no está acá, es el amlodipino. Es un fármaco alucinante, el amlodipino. Por ejemplo, estás en medicina interna, ¿no? Tienes un paciente con presión arterial de 150-100. 150-100. Tu paciente tiene lesión renal aguda, tiene creatinina de 3 y tiene un potasio de 6. ¿Qué más? Este paciente además, a ver, ok, tiene frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. ¿Qué más? Bla, 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 bla. Tiene antecedente de HBP. ¿Ok? Entonces la pregunta podría entrar así, ¿no? Un paciente con 150-100 de presión, tiene creatinina de 3, potasio de 6, 40 de latidos por minuto, tiene HBP. ¿Qué antihipertensivo le darías? ¿No? Inciso A, enalapril. Inciso B, hidroclorotiazida. Inciso C, a ver, aquí teníamos un fármaco, le vamos a poner prazosin o terazocin. Inciso D, diltiazem. Inciso E, atenolol. A este paciente que tiene presión arterial de 150-100, creatinina de 3, potasio de 6, cardíaca de 40 y no tiene HBP, ¿qué antihipertensivo le darían? ¿Y por qué? Hay que descartar, ¿no, doctor? Por ejemplo, verapamilo y diltiazem, sus AM son bradicardia, ¿no? En este caso, entonces, descartado la D. Después de eso, enalapril, mm, a ver, enalapril, creatinina 100, un fallo renal de beber, de lo que, no, pero, ay, no, no, me quedo ahí.
Si tiene hiperplasia prostática benigna o algún problema prostático, entonces sería el de acción, ¿cuál es esta? La terazacin, la que mencionó, el alfa bloqueante que mencionó. Menciona que no tiene No, chido. hiperplasia No prostática. presenta HPV. Por el potasio yo me Para mí inclinaría sería por lo la ideal el Labetalol, hidroclorotiazida. Tiene para mí bradicardia. sería más. Inciso Opción B. descartada con la radical. Tiene bradicardia. Inciso B, hidroclorotiazida, el potasio está elevado. Sí, exacto. Mm, sí, no hemos ahorrado de potasio, sí. Hidro, cloro. Muy bien, señores. Muy bonitos su análisis. Mira, enalapril, losartán, todo lo que es yecas o aras están contraindicados en lesión renal. ¿Están de acuerdo? Sobre todo cuando tiene una tasa filtrado glomerular menos de 30. Miren, Mm, y tiene una tabla. ¿Dónde está? mm. Aquí está, miren. No, ¿dónde están los yecas y los aras acá? ¿Dónde está? Aquí está, miren. Los yecas están y los aras. ¿En quiénes va? No, está con precaución, lesión renal aguda, lesión Y renal elevación de potasio. y eso, muy bien, doctora, la hipercalemia, ¿no? O sea, enalapril, captopril, lisinopril, losartán, valsartán, chau, ¿no? Chau. O sea, esto no va. ¿Dónde está? No va, no va. Hidroclorotiazida, ¿va o no va? ¿Y por qué no va? Por esto. ¿Dónde está? Aquí está. Antagonistas de la aldosterona, hipercalemia. El paciente tiene 6 de potasio. Entonces, la espironolactona no va, ¿ok? No va. Pero en la opción que era, hidroclorotiazida o... Repite. Hidroclorotiazida. Ah, ok, Hidroclorotiazida. ok, ok. Muy bien. Les voy a dejar ahorita en pausa esto. El terazocin, ¿no? El paciente no tiene HBP. Entonces, si tuviera, si tuviera HBP, ahí estuviera indicado. El diltiazem y el atenolol, ambos están contraindicados en bradicardia, Ah, sí. Sí. ¿ok? Ambos. Entonces tampoco. La hidroclorotiazida. A ver, revisemos. Aquí dónde está. Aquí está. Hidroclorotiazida. El paciente tiene hipercalemia. Como su efecto adverso es la hipocalemia, sí nos ayuda. Porque en el caso clínico no menciona que tiene diabetes, no menciona que tiene dislipidemia y no menciona que tiene gota. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es la hidroclorotiazida. Entonces, Y así también se puede. podría ser la furosemida, ¿no, Doc? Si es que nos hubiera puesto una opción. Exacto. La nitroglicerina también, la hidralacina también, alfa metildopa también. ¿Ok? Aquí quiero Doctor, llegar. doctor, Aquí quiero- sobre el enalapril, el YECA, como tiene potasio, o sea, te picudas, todas esas cosas que hace. En este caso, cuando hay falla renal, para la falla renal crónica se da, pues YECA, ¿no? Pero cuando es una falla renal aguda, o ahí se contradice, o cuando es menor a 15 ya no se da YECA, doctor. Buena pregunta, doctor. Buena pregunta. Cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica que tiene una tasa de filtrado glomerular más de 30, está indicado dar IECAS o ARS a dosis bajitas y controlar el potasio. Cuando tengamos lesión renal aguda o sea una crónica reagudizada, siempre cuando tengas una tasa de filtrado glomerular menos de 30, eso nótate, menos de 30, ahí está contraindicado los YECAS y los ARAS. ¿Por qué? Por el riesgo de hipercalemia. Y la hipercalemia hace arritmias cardíacas y por lo tanto paro cardíaco. Muy Gracias, buena doctor. pregunta.
Muy bien. ¿Alguien más tenía otra pregunta por ahí? Ok. Entonces, El amlodipino, doctor, el amlodipino, ¿por qué lo escribió? porque este medicamento es lo que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, cuando un paciente tiene lesión renal, tiene hipercalemia, tiene bradicardia, ¿no? O tiene taquicardia, el medicamento que nos queda es amlodipino. Y en terapia intensiva usamos mucho amlodipino, ¿no? Que clásico, un paciente tiene 150, 100, pero sabemos que tiene lesión renal, sabemos que por la lesión renal hace hipercalemia, a momentos hace taquiarritmia o bradiarritmia, el mejor medicamento para bajar la presión es amlodipino. Y la dosis máxima es de 10 miligramos, ¿no? Viene de 5 miligramos y de 10 miligramos. Un antihipertensivo genial para el área de medicina interna, pacientes internados. ¿Ok? Porque te preguntan, ¿no? Doctor, mi familiar tiene presión alta, ¿qué le puedo dar? Pucha, pero no sé si tiene lesión renal, no sé si tiene diabetes, no sé si tiene esta en bradicardia, no sé si tiene HBP, amlodipino. Han debido escuchar, hay algunos médicos que es sublingual, ¿no? El nifedipino. Por ejemplo, antes, cuando yo era internito, daban mucho nifedipino sublingual, ¿no? Tiene presión alta, no le está doliendo la cabeza, está con cefalea, nifedipino sublingual. Pero lo que se ha demostrado es que el nifedipino sublingual baja tanto la presión, o sea, es tan potente, te baja la presión arterial que te puedes infartar tanto el corazón como el cerebro. Tiene más riesgo que beneficio, porque baja muy rápido la presión arterial, es muy potente. Para eso podrías usar nitroglicerina, pero tendrás que internar a tu paciente, ¿no? Instalar una línea arterial y controlar bien la presión para que no suceda eso. Entonces el amlodipino les va, es un tipo práctico, ¿ok? O sea, es un tip práctico. Siempre a ustedes como médicos les van a decir, ¿no? Que su presión se ha elevado, que tiene, ¿no? Tiene cefalea, pero ahora, ¿qué le vas a dar? ¿No? Amlodipino, 5 miligramos vía oral, 10 miligramos. Con eso baja la presión, lentito y sin tanto riesgo, ¿no? Por la lesión renal, hipercalemia, bradicardia, prostatismo, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Sí, doctor. Ok, vasodilatadores directo y hidralacina, ¿no? Aquí en nuestro medio la verdad es que no utilizamos mucho. La hidralacina, sí, ¿no? En España, en México, sobre todo en México, sí, ¿no? Utilizábamos hidralacina sobre todo en pacientes posoperados de cirugía cardíaca. Y está indicado, ¿no? El nitroprusiato sobre todo para hipertensión maligna. Este dato es importante. ¿Qué antihipertensivo está indicado en hipertensión maligna? Como es maligno, tienes que bajar lo más rápido posible. ¿Y cómo se maneja, con qué medicamento bajas de manera inmediata? Con nitroprusiato, ¿no? Esto es ya en cuidados intensivos, ¿no? Muy bien, eso es, señores, con relación, aquí es un poco de comparaciones, un poco de estudios, nada relevante para el examen, ¿ok? Muy bien, señores, con esto hemos terminado la clase.